¿Vivo? Voy. Espérame tantito. Ya se supone que lo está. Listo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez y estamos en esta reunión entre amigos, como cada jueves a las 7 de la tarde. Y me da mucho gusto recibir, como cada semana, a Abel Domínguez, quien es el editor de la página www.conexionmigrante.com. Hola, Abel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y también está con nosotros Selene Tapia, quien es la encargada de el Centro de Atención al Migrante, quien está al pendiente de sus llamadas, de sus mensajes y sus comentarios en las redes sociales. Buenas noches, Selene. Hola, buenas noches. Y esta noche está también con nosotros Saraí, Madre Santa, está con nosotros Saraí, quien hoy nos estará contando qué es lo que está pasando, qué está preguntando los migrantes en toda esta locura que se ha convertido el Quédate en México, el regreso del Quédate en México, y que hoy queremos pues estar muy cerca de ustedes y compartir con ustedes la información que tenemos hasta donde la entendemos y hasta donde sabemos. Quiero también contarles que, bueno, este espacio está hecho para ustedes, para que ustedes nos digan cuáles son los temas que les interesan, de qué quieren que hablemos, a quién quieren que invitemos a participar, que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, aquí como Conexión Migrante, en Twitter como Connect Migrante, en Instagram como Conexión Migrante Oficial, y nos pueden hablar al 5255 5211 5814 o enviarnos mensajes de WhatsApp al 5255 45 60 59 42. Estas son las formas de comunicarse directamente con el equipo que lidera Selene. Y también recordarles que tenemos nuestra membresía Amigos de Conexión Migrante, es una membresía gratuita que ofrece pues algunos beneficios en servicios para la comunidad migrante y que tenemos ahí en nuestra membresía Wikimigrante, este gran buscador de trámites, asesorías y programas que hemos desarrollado a lo largo de estos 5 años para ustedes, para la comunidad migrante. Y bueno, pues hoy estamos nuevamente hablando del Quédate en México y me da muchísimo gusto recibir, como muchas veces nos ha acompañado este año, a Emilio Amaya. Él es el director del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino y quien pues ofrece asesorías y acompañamiento legal gratuito para las personas de bajos recursos que tienen problemas o dudas o procesos migratorios. Emilio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches y otra vez un gusto de estar con ustedes aquí compartiendo un poquito de información sobre este asunto de inmigración que siempre cambia, ¿no? Siempre hay algo nuevo sucediendo en la cuestión de inmigración. Entonces aquí estamos para compartir la información que podamos pues con la audiencia de Conexión Migrante. Gracias por la invitación, un gusto de mirarlos a todos otra vez. Muchas gracias, Emilio. Y a mí me gustaría que empezáramos contando un poco la última información que tenemos. Hoy Abel tuvo la fortuna de localizar a personas de la Organización Internacional de las Migraciones y le dieron detalles muy precisos de lo que está pasando en este momento con el Quédate en México. Entonces me gustaría, Abel, que nos contaras un poco cuál fue tu charla con la gente de la OIM para tener un poco más de claridad de qué es lo que está pasando. Claro. Bueno, lo que hablamos, bueno, lo primero que nos dijeron es que la OIM no tiene un rol específicamente en el programa Quédate en México, pero brindan ayuda a las personas que son enviadas de este lado, ¿no? Entonces, pues el programa se reactivó el 6, el 8 enviaron a las 2 primeras personas y de ahí han ido aumentando el flujo un poco hasta este día, hasta este 16, han enviado 161 personas a México. Ahorita cabe destacar que solamente se están haciendo los retornos por Ciudad Juárez y que en los próximos días van a estar aumentando el número de ciudades. De acuerdo con el plan de Biden, eran 7, no se ha dicho cuándo, pero hay que estar atentos, ¿no? Algunos, la OIM espera que sea el fin de semana o la próxima semana, cuando entren otras ciudades. Entre lo demás que pues, nos contaron es de que, pues hasta el momento, hasta donde va,
sí se está cumpliendo como esta par de cuestiones de que se le está brindando a las personas asilo en México, pero las personas no deciden dónde los ponen, ¿no? O sea, ellos les dicen a ti te mando a México, pero no deciden por qué, bueno, actualmente está Ciudad Juárez, pero no, en un futuro tampoco van a decir a dónde se los mandan y en qué albergue van a quedar. O sea, están como totalmente a su suerte. Y fíjense que, bueno, pues una de las grandes dudas en estos días ha sido precisamente qué pasa con el Quédate en México. Y ahí me gustaría, Saraí, que nos cuentes un poco cuáles son las dudas que ha expresado la gente que se ha estado comunicando a Conexión Migrante. Sí, bueno, una de las dudas que ha surgido entre las personas que están solicitando asilo en Estados Unidos es que si pueden hacer algún trámite aquí en México como para poder trabajar o de una manera estar viviendo aquí en México en lo que sucede todo ese trámite en Estados Unidos debido a la reforma, bueno, al MPP. Abelito, cuéntanos. Pues bueno, del acuerdo incluía, las personas tienen que hacer un trámite adicional. En el acuerdo era que las personas que retornaran a México iban a tener permisos de empleo, se les iba a dar permisos de empleo mientras estén en México y iban a poder acceder a los servicios públicos, ¿no? que ofrece el Estado. Sin embargo, hay como un par de dudas y es que es como muy complicado de por sí el proceso. Se complica, se mete más burocracia el proceso y es de que, pues, si ya me dijeron que sí, ¿por qué me envían a México? ¿Qué pasa con el caso de asilo? Entonces, ¿me aprobaron o no? Porque quedan muchas inconsistencias, muchas dudas y las personas no tienen como bien el conocimiento de qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Emilio, cuéntanos cuál es tu visión que ha sucedido en la comunidad en estos últimos días desde el 6 de diciembre que reinició el Quédate en México. Claro, bueno, para empezar, habría quizá necesidad de compartir algo de lo último que ha sucedido en el campo legal. Aparte de nuestra esperanza era que la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito diera una decisión que fuera favorable a la administración. Hay que recordar que ya un juez federal, anteriormente el juez Kensmerek, había ordenado la suspensión del programa. En la administración Biden presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito y también un recurso de certificación ante la Corte Suprema, tratando de evitar la suspensión del programa, ¿no? Porque hasta entonces la administración lo estaba haciendo en contra de su voluntad hasta cierto punto, considerando que desde el principio del año la administración Biden había cumplido con el compromiso de terminar con el programa del protocolo migrante, ¿no? Desafortunadamente, la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito acaba de emitir su decisión. Esto sucedió apenas este lunes, el día 13 de diciembre. La Corte dio un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, dio lo que pudiéramos considerar como quizá la decisión final que de hecho restituye formalmente y legalmente el programa del protocolo migrante, ¿no? Y básicamente lo que hizo la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito determinó que la administración violó otra vez el acta de procedimientos administrativos, suspendiendo el programa de una forma, dicen, son específicos en su decisión. Ellos dicen que la suspensión del programa había sido arbitraria y caprichosa y además que los mismos argumentos que se habían utilizado anteriormente para terminar muchas de las políticas de la administración Trump, ¿no? La otra cuestión que señala la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, que quizá para entender, la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito es quizá como la corte más conservadora en todos los Estados Unidos y de hecho ha sido el lugar donde los estados anti-inmigrantes han presentado la mayoría de sus recursos legales, precisamente porque saben que ahí encontrarían oídos ¿verdad? Pues gente que respondería a esas preocupaciones.
Aparte de determinar que la suspensión había sido arbitraria y caprichosa, la Corte de Apelaciones también determinó que la suspensión del programa forza a oficiales de los Estados Unidos, específicamente a oficiales del Departamento de Seguridad Interna, a violar su propia ley cuando tienen que poner en libertad por falta de espacio de detención a personas que normalmente están sujetas a detención obligatoria, mandatoria, y que normalmente es lo que aplica a personas que solicitan asilo, pero que todavía no han podido establecer que cuentan con un miedo creíble o que no han podido pasar sus entrevistas de miedo creíble, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que a partir del día 13 de diciembre, lo que todavía estaba un poquito en duda en términos legales ha sido, pues, han reafirmado, en otras palabras, en términos legales, el programa de protocolo migrante a estas alturas, en términos legales, no tiene, no habría un recurso para evitar su implementación, ¿no? Entonces, todavía me imagino que, de hecho, existe un poquito existe presión sobre el gobierno para que busque algunas otras alternativas o posteriormente, una vez que se identifiquen problemas en la implementación, posiblemente grupos de defensores de los inmigrantes vuelvan a presentar demandas para tratar de alguna manera volver a modificar, cambiar y eventualmente suspender este programa. Pero eso es básicamente lo que pudiéramos decir que se está viviendo en términos legales. El programa, desafortunadamente, aún a pesar de que la administración quizá no quiera, va a tener que volver a ser reimplementado, ¿no? Aquí lo que habría que mirar es cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano. Hasta ahorita la reimplementación solamente se había dado en el área de Texas, y hasta la semana pasada solamente 86 personas habían sido procesadas bajo este programa, ¿no? Sabemos que la administración va a tener que expandirlo, quizá no tiene otras opciones y quizá ahí va a haber necesidad de ver cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano, porque el programa no puede ser implementado sin la aprobación y el consentimiento del gobierno mexicano. Sí, a mí lo que me parece, Emilio, pues es que el gobierno mexicano ya dio su posición y es, aceptamos el quédate en México, con condiciones, digamos, pero pues son condiciones lógicas. Que vacunen a los migrantes, pues sí, sí los van a vacunar. Que le den dinero a los albergues, pues les debieran dar, pero ya, Claro. corriendo. No, o sea, esos son los procesos que yo creo que habrá que estar muy pendientes porque si de por sí ya hay una situación crítica en la frontera norte, esto puede convertirse en algo mucho más grave, porque además, como dices tú, ya no hay forma de quitarlo, por lo menos en este momento. Claro. Ahora, algo que es importante para las personas que se vieran sujetas a este programa, que fueran procesadas a este programa, es que precisamente a raíz de muchos de los cuestionamientos que había hecho el gobierno mexicano, la reimplementación contempla algunas excepciones, es decir, hay algunas personas que no estarían sujetas al programa y son precisamente aquellas personas que se encuentran en una situación vulnerable, es decir, a familias donde hay personas que tienen condiciones médicas que dificulta su estadía en los albergues y también personas que tienen miedo de persecución aún en México o en la parte donde se vayan a reubicar, ¿no? Entonces, hay necesidad de tener eso en consideración porque aun cuando la persona pudiera estar sujeta al programa, se pudiera lograr una dispensa y se pudiera lograr que ingresaran al país y pueden establecer ya sea que caen dentro de esta categoría de personas en situación de extrema vulnerabilidad o personas que pudieran enfrentar persecución aún en México, ¿no? ¿Cuál pudiera ser el proceso? Todavía no sabemos. No sabemos de qué manera las personas pueden solicitar una excepción, pero normalmente es algo que tendrían que expresarle al oficial de inmigración en el momento en que fueran detenidos.
Ujú. Y todo quedó un poco pues a la decisión del oficial de migración al final de cuentas, ¿no? Ciertamente el programa sigue siendo discrecionario en ese sentido, es decir, las excepciones quedan completamente a discreción de los oficiales. Lo que sí sería cierto es que la persona, si cae bajo esta categoría de personas principalmente de otros países que no son México, estarían sujetas a la aplicación del protocolo. Ok. Selene, por ahí hay preguntas ya a través de WhatsApp y luego vamos con preguntas de Facebook. Sí, buenas noches. Hola, Emilio. La pregunta que nos llegó por WhatsApp dice, buenas noches, disculpe, tengo una pregunta para el tema de hoy. Tengo 33 años y tengo 2 niños, uno de 7 y otro de 4. Estoy en tratamiento por cáncer. ¿Qué posibilidades tengo que no me dejen en México a la hora de cruzar la frontera para Estados Unidos? Y también pregunta, ¿quiénes son las más vulnerables y que calificarán para paso directo? Y si son menores, ¿el Estado puede quitarlos? Bueno, una persona que tiene una situación médica por la cual no puede obtener tratamiento, por decir así, en los albergues o en la ciudad donde está localizado el albergue, pudiera calificar bajo esta categoría de personas que son vulnerables, ¿no? Ahí la recomendación sería, uno, portar documentación que prueba que cuenta con esa condición médica. Dos, portar información que pudiera demostrar que una vez que la persona ingrese, tendría un patrocinador o una persona que se pudiera ser responsable de los gastos médicos en los Estados Unidos, inclusive aportar algún documento que pudiera demostrar que ya se está trabajando en un acuerdo con algún hospital, alguna clínica para darle seguimiento a la condición médica. Y en relación a los niños, normalmente cuando las personas vienen en compañía de los padres, normalmente son procesados como unidad familiar y normalmente no son separados. La única situación en la cual todavía se pudiera dar la separación es si no se puede documentar que en realidad es el padre de los hijos. En otras palabras, si el oficial o los oficiales tienen razón para creer que la relación familiar no existe, entonces normalmente los separarían porque en el caso de los niños se trataría de niños no acompañados, ¿no? Pero hasta ahorita, después de que se eliminó la política de cero tolerancia con la nueva administración, la política ha sido tratar de mantener a las familias unidas, aún en el proceso de deportación. Gracias, Emilio. Ariel Blandon, hola, ¿cómo estás, Ariel? Buenas noches. Ariel nos manda saludos desde Panamá. Y él también tiene una duda que me parece muy interesante. Dice, ¿alguien que pidió asilo político puede pedir a su esposa e hijo? Normalmente sí. Cuando se trata de una familia que está en trámites de deportación y solicita el beneficio del asilo, normalmente el beneficio es adquirido por los familiares inmediatos, en este caso la esposa y los hijos. Sí se encuentran en los Estados Unidos. Ahora, si la familia no se encuentra en los Estados Unidos, una vez que a la persona se le ha otorgado el beneficio del asilo, la persona puede hacer una petición familiar para que está reservada para personas que han recibido asilo, y esto se hace mediante la presentación de un formulario, el formulario 1730. Este formulario permite que la persona quien se encuentra en el país de origen, ¿verdad?, pueda obtener el beneficio del asilo a través del familiar que lo obtuvo de una manera, se conoce como un familiar secundario derivado, y pueden ingresar a los Estados Unidos posteriormente de manera legal, de forma legal, una vez que la petición ha sido aprobada, precisamente como familiares inmediatos de una persona que ha obtenido el beneficio del asilo. Pero esto solamente ocurre y es posible una vez que a la persona se le haya concedido el asilo, el beneficio del asilo, no cuando está pendiente, sino una vez que ya sea el oficial de inmigración o la Corte de Inmigración ha determinado que la persona reúne los requisitos para beneficios bajo la sección 208 del Acta de Inmigración.
Yo tengo una duda, no sé si pueda. Sí, Adelante, Abel. Yo tengo una duda, Emilio. Y es referente a, bueno, entendemos quiénes califican y quién no, pero también todavía está como el bloqueo por cuestiones humanitarias, que es el título 42. Entonces, ¿cómo chocan todo esto? Porque pues es que es mucho, ¿no? Porque si no es uno, es otro o es otro, ¿cómo podremos explicar a las personas quiénes califican para uno o para otro? Porque también el gobierno no ha sido muy claro explicando esto. Claro, o sea, en términos generales, cualquier persona que intenta ingresar a los Estados Unidos al margen de la forma en que lo intenta hacer, están sujetas a la aplicación del título 42 de la ley de salud pública. Esto incluye a cualquier persona, no solamente a los solicitantes de asilo, ¿no? La administración o los oficiales de inmigración tienen la facultad de expulsar a una persona, ya sea bajo el título 42 o determinar que aun cuando la persona tiene una razón para solicitar asilo, que no puede ingresar al país y que tiene que esperar en México a través de este programa de protección de protocolo migrante, precisamente bajo la misma ley, ¿no? El título 42 fue como lo que la administración anterior, la administración Trump, utilizó como justificación para implementar toda esta serie de restricciones en materia migratoria, incluyendo el programa de protección a protocolo migrante, que no es el único, hay varios, ¿no? Entonces, se relacionan, pero en términos generales, el título 42 es aplicado a cualquier persona, al margen de la forma o la razón por la cual trate de ingresar al país. Cabe recordar que aún las personas que tienen visa de turista estuvieron sujetas a la aplicación del título 42 durante todo el tiempo en que la frontera, principalmente con México, estuvo cerrada debido a la cuestión de salud y que recientemente fue reabierta. Nolvin García nos escribe también de Facebook. Hola Nolvin, muy buenas noches. Y tiene una pregunta. ¿Las personas, una vez llamadas a una corte después de esperar por el MPP, seguirán en México más tiempo o no? Sí, la práctica hasta ahorita había sido que a las personas se les permite ingresar al país precisamente para poder comparecer ante el tribunal migratorio, presentar sus casos y que posteriormente tienen que regresar y esperar en el albergue en lo que se completa el proceso. Cabe aquí enfatizar que este procedimiento implica presentarse a varias audiencias, principalmente cuando las personas carecen de recursos económicos para contratar un abogado de inmigración. Entonces, es común, o era común, sigue siendo común, de hecho, que las personas ingresaran al país 3, 4, 5 veces precisamente para comparecer ante los tribunales. Parte del problema que habíamos tenido con este programa es que un requisito bajo la ley de inmigración es que la persona cuente con un lugar en el cual puede ser notificado de una próxima audiencia o de un cambio en audiencia, y un problema que se tuvo principalmente, tuvimos mucho en el área de Tijuana, era el hecho de que las personas no recibían notificaciones precisamente porque no tenían un lugar donde estar. Es decir, cambiaban de refugio, muchas personas estaban en la calle, por ejemplo, ahí afuera de San Isidro. Entonces, la única manera en que una persona puede permanecer, y aún así vimos casos que no se dio así, pueden permanecer ya en el país, es cuando ya han ganado su caso de asilo. En otras palabras, cuando en la audiencia de méritos, que normalmente el juez de inmigración, sí, en la última audiencia, el juez de inmigración determinó que calificaban para asilo. Ahora, aquí algo que hay que mencionar es que aún cuando el juez de inmigración le haya otorgado el asilo a una persona, el gobierno todavía tiene la facultad de presentar una apelación a esa decisión ante la Junta de Apelaciones, y normalmente, si el caso se encuentra en apelación, la persona tiene que seguir esperando fuera del país, aun a pesar de que ya en teoría hubieran ganado sus casos, ¿no? Va a variar mucho dependiendo de dónde se encuentren, pero normalmente la única manera en que se puede permanecer en el país al final es cuando ya han ganado su caso de asilo, cuando ya han determinado que califican para asilo. Ok, muchas gracias, Emilio. Bueno, pues estamos esta noche en este programa Entre Amigos hablando
de la reimplementación del programa Quédate en México. Adiel Asti nos escribe y pregunta, ¿qué pruebas necesitas ¿qué pruebas necesitas llevar para pedir asilo? Normalmente se recomienda que la persona traiga cualquier documentación que pueda validar su miedo de persecución. Por ejemplo, si la persona presentó denuncias, copia de las denuncias que haya presentado, si hay personas que saben de la situación de persecución, cartas de testimonio, ¿verdad? Si la persona sufrió daños, fotografías. Si la situación es algo que se da mucho en el área donde vive, pues reportes de periódicos, recortes de periódicos, noticias, cualquier documentación que le ayudará a validar la razón por la cual solicita asilo. Aquí hay que aclarar que para ser elegibles hay que establecer que existe miedo de persecución, ya sea por cuestiones o que ha habido persecución en el pasado debido a cuestiones de raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política, ¿no? Y un problema, pues, que vemos con mucha frecuencia es que mucha de nuestra gente tiene que abandonar sus países, ya sea por la extrema pobreza, en busca de una mejor vida, o por los problemas que se tiene, por ejemplo, el miedo generalizado con el crimen organizado. Miedo generalizado me refiero al hecho de que sucede mucho, pero no me ha pasado nada, afortunadamente, ¿no? Esos son precisamente los casos que con frecuencia son negados, ¿no? Ahí también pienso que cabe recalcar la responsabilidad que muchos migrantes tenemos cuando muchas veces tratamos de romantizar la vida en este país. Y yo eso lo miro con frecuencia cuando los migrantes regresan a sus comunidades de origen presumiendo su iPad, presumiendo su ropa de marca, llegan con camioneta del año, y hay veces la necesidad de migrar está ahí, porque hay veces la situación económica es difícil, pero hay veces damos una idea muy equivocada de lo que es la vida en este país, ¿no? Algo que hay que empezar a valorar un poquito más es la calidad de vida que tenemos, aún en situaciones de limitación económica en nuestros países, lo cual no es nada comparable con la calidad de vida que se vive en este país. En este país la definición de bienestar es mucho acceso a bienes, es decir, tener, aún a pesar del hecho de que nos las pasamos viviendo para trabajar, para tratar de tener lo que hay veces queremos tener, ¿no? Entonces hay que enfatizar eso, pero en términos de la pregunta que hacía la persona, otra vez, tiene que documentar que busca asilo, busca protección bajo lo que la ley establece, que en este caso sería persecución por cuestión de raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política. Muy bien, gracias, Emilio. Hay más preguntas, perdón que te demos tanta lata, ¿verdad? Pero pues bueno, ya que estamos aquí. Angie Chete nos hace dos preguntas. La primera es, ¿apoya migración a las personas con alguna enfermedad a no quedarse en México? Y la segunda, cuando pasa un menor, ¿solo puede el Estado quitárselo a los padres? En la primera pregunta, en términos de la posición que toma normalmente, ya sea los oficiales de inmigración, patrulla fronteriza principalmente, es que bajo la ley, si una persona está ingresando de forma irregular, en otras palabras, lo está haciendo a través de un punto no designado, a través de una garita, y lo está haciendo sin documentación migratoria, la persona está sujeta a deportación, porque eso es lo que la ley establece. Ahora, la cuestión médica pudiera ser una consideración, es algo que se utiliza normalmente, ¿no? Y que se puede precisamente usar para ser considerado como una persona en situación de vulnerabilidad. En términos generales, los oficiales de inmigración están ahí para cumplir lo que la ley establece y no precisamente para dar consideraciones de tipo humanitario. En términos legales, ¿sí? O sea, no estoy hablando de lo que pienso, sino de lo que es bajo la ley, ¿no? Ahora, en relación a la separación de los niños, normalmente se da solamente en las situaciones donde el niño o el menor no acompañado no puede ser reunificado con una
ya sea un familiar inmediato en los Estados Unidos o una persona que los padres designen. Antes, normalmente, de que se pudiera dar la adopción o la terminación del derecho de paternidad en el país de origen, normalmente el gobierno de los Estados Unidos trata de lograr la reunificación familiar a través de canales diplomáticos. Entonces, ciertamente sí se da las adopciones de menores no acompañados, pero normalmente se da cuando se han agotado los recursos para tratar de reunificar a ese menor con un familiar inmediato. Aquí cabe enfatizar que hay situaciones donde los padres dicen, aunque esté allá y aunque esté con alguien más, que esté mejor que nosotros, ¿no? O sea, en esos casos se dan las situaciones donde la gente decide abandonar a sus hijos por las razones que sean, no vamos a criticar, ¿no? Pero sí se da cuando, como decía la persona, le quitan los niños a los padres, pero normalmente se da después de que agotaron los recursos para tratar de lograr la reunificación familiar aún en los países de origen. Ok, gracias Angie, por escribirnos. Magda Ortiz dice, hola, buenas noches. Quiero saber qué tiempo demora una persona en proceso de pedir asilo. ¿Sí? ¿Cuánto tarda el trámite en promedio? Híjole. Pues pudiéramos decir que no hay promedios. Bajo el programa del protocolo migrante hay personas que han estado esperando por 2 años o más, ¿no? El trámite de asilo en los Estados Unidos, una vez que ingresaron, puede durar 2, 3, 4 años. Hay casos que son procesados de forma expedita, principalmente los casos de las personas que están detenidas o las personas que tienen casos que parecen no tener méritos, ¿no? En términos de promedio, pudiéramos decir que son 2 o 3 años normalmente para que un caso de asilo pudiera ser completado, ¿no? Ahí la preocupación aquí es que las personas que están sujetas a este protocolo migrante tendrían que esperar ese tiempo en México en lo que sus casos son desahogados, ¿no? Y es ahí donde está precisamente la preocupación, dado el hecho de que pues las ciudades fronterizas y el gobierno mexicano no necesariamente cuenta con los recursos que pudieran permitir que esas personas pudieran esperar de una forma digna, ¿verdad? Como debería de ser, pues. Así es, y ese es un gran tema, Emilio, que hemos conversado mucho con organizaciones de la sociedad civil que están a cargo de albergues en la frontera norte, porque no hay presupuesto suficiente, o sea, no, digo, yo sé que si llegan más recursos, pues se solucionarán muchos temas, pero los albergues en este momento están rebasados en el trabajo que están haciendo, las estaciones migratorias están rebasadas, y todo este tema de la pandemia, pues también ha provocado que todo se retrase, que se acumulen los casos, que se acumulen los procesos. Entonces, bueno, pues habrá que ser muy pacientes por parte de los migrantes y por parte de las ciudades en México, pues habrá que crear una estrategia específica porque esto no es algo que se resolverá pronto. Y como dice Abel aquí, y si al final te dicen que no, imagínate nada más, ¿no? ¿Qué pasaría al final? Dejan a esas personas ahí, fíjate, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa si alguien te dice no? ¿Te puedes quedar en México o te tienes también que México también te va a deportar a tu país? ¿No? Claro. Y más allá de eso también es el hecho de te quieres quedar en México, ¿no? O sea, porque algo que hemos mirado, la constante es, no, yo quiero ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Exacto. Y es ahí donde precisamente entra el hecho de el concepto de vida que tenemos de este país, ¿no? Y yo pienso que ahí hay necesidad de que a los migrantes, los que podemos ir y venir, los que tenemos acceso a, por ejemplo, en este caso, a medios de comunicación, empecemos a tratar de ser un poquito más realistas de qué tan conveniente es en realidad vivir en este país, ¿no? O sea, es algo que después yo me vine aquí a los 13 años de edad y es algo que yo sigo cuestionando, ¿no? A estas alturas, si tuviera que salir, prefiero quedarme en mi ranchito por allá que venir a batallar aquí como migrante a este país, ¿no? Sí, creo que el proceso de migrar se ideal hasta que no lo vives, ¿no, Emilio? Todo el mundo quisiéramos irnos a Estados Unidos, está muy bien, hazlo y vive con las implicaciones que eso significa, que no es nada fácil. Claro, sí es, ¿No? ciertamente. Magda Bustillo nos escribe,
¿el gobierno de Joe Biden está trabajando para eliminar este programa? ¿O hay posibilidad de que en el 2022 haya reforma? No, pues ninguna de las dos. No te creas, Emilio, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso que la administración Biden se vio con este dilema de a tratar de eliminar un programa al cual en repetidas ocasiones dijo que se oponía por varias razones, principalmente por la cuestión de violaciones de los derechos de las personas que solicitan asilo, pero que desafortunadamente en la realidad política tuvo que tomar otra actitud, ¿no? También hay que desafortunadamente mirar la implicación que ha tenido la situación en la frontera en la posibilidad de haber logrado una reforma migratoria que cada día se ve más difícil, ¿no? Entonces, en términos del programa del protocolo migrante, con esta nueva decisión de la Corte de Apelaciones, la administración Biden se queda con pocos recursos legales para lograr su eliminación, principalmente por el hecho de que la única otra opción sería regresar a la Corte Suprema, y hay que recordar que actualmente estamos enfrentando una Corte Suprema que es conservadora y que hasta ahorita ha dado decisiones que van precisamente en contra de los intereses de la comunidad inmigrante. En relación a la posibilidad de la reforma migratoria, a estas alturas, ¿verdad? Nos queda seguirla, pues, luchando porque se incluyan cambios a través del proceso de reconciliación fiscal, que es como ya la única opción. Cabe recordar que el próximo año es año de elecciones, van a ser elecciones de término medio en los Estados Unidos, y normalmente el asunto migratorio es algo que normalmente se evita tocar precisamente porque es controversial y porque en ciertos casos contraproducente. Entonces, es poco probable que el año que viene pudiéramos ver una reforma migratoria amplia como inicialmente lo había planteado esta administración. Sí, caray, cada vez las cosas se ven más complicadas en la posibilidad de que exista una reforma. No se ve un buen camino. Y oye, Emilio, yo tengo una gran duda. ¿Cómo es posible que una Corte de Apelaciones no haya considerado que el MPP viola los derechos humanos? Así vilmente, o sea, más allá de cualquier otra cosa. Los derechos humanos en general se están violando. Eso no lo tomaron en cuenta. No, y aquí hay que enfatizar que la aplicación de la ley muchas veces se limita a lo que está escrito, y muchas de este tipo de consideraciones, aun cuando están establecidas, por ejemplo, en la Constitución, normalmente en términos de una decisión, normalmente no es algo que se considera, ¿verdad? Mucho depende de quién dé la decisión, ¿no? Y en este caso, la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito es una corte que es un tribunal cuyos integrantes están altamente politizados y se inclinan por la derecha, son conservadores, y ese tipo de consideraciones sobre las implicaciones que tienen en vidas humanas, en personas, es algo que es irrelevante, ¿no? O sea, desafortunadamente es algo que es muy común en la aplicación de la política exterior de este país. Es nada nuevo, ¿no? Es verdad, podemos ir a bombardear un país porque hablamos de democracia sin entender que vamos a matar a cientos o miles de personas por una consideración de tipo política, ¿no? Entonces, yo pienso que en el fondo habla de la hipocresía en la que viven muchas de las instituciones en este país, donde nos presentamos como paladines de la justicia y la democracia y tomamos decisiones que hacen todo lo contrario, ¿no? Nada nuevo, pues nada nuevo, desafortunadamente. Nada nuevo bajo el sol, caray. Angie Chete nos pregunta nuevamente, dice, ¿a qué edad se considera una persona de la tercera edad para este proceso? Y el de cuánto tiempo está esperando las personas, pues ya lo comentó Emilio, son procesos largos de 2 a 3 años. Normalmente la definición de persona de la tercera edad, pudiéramos decir que aplica a cualquier persona que es mayor de 60 años. No existe como una definición. La definición varía dependiendo de cuál sea la aplicación de la ley, ya sea
la ley estatal o la ley federal, pero normalmente personas mayores de 60 años son consideradas como personas de la tercera edad, algo completamente discrecionario y a total interpretación el oficial que efectúe la detención, ¿no? Ah, mira nada más, Magda Ortiz, gracias, Emilio. Magda Ortiz, saludos. Dice, me da mucho gusto saber esta noticia, es muy preocupante para una familia que están pasando con esa ley. Está hablando Magda de la posibilidad de una reforma migratoria, que bueno, pues Magda, lo sentimos, pero está cada vez más complicado. Abiel Asti dice, qué difícil hacer esta travesía y llegar a un país de más peligro. Sales de tu país escapando por luchar, por sobrevivir y quedas varado. Exactamente ese es el punto. Que la gente, lo que platicábamos, Emilio, o sea, la gente no se quiere quedar en México. El nombre del programa es como hasta de terror, ¿no? Yo no me quiero quedar en México. Ah, bueno, pues te aplicamos el quédate en México, Dios santo. Entonces sí pues es un tema muy complicado para la gente que hace una travesía muy larga. Mucho se habló, Emilio, la semana pasada del accidente en Chiapas y de toda esta red de pues traficantes de personas. A mí me diría que me enoja, por no decirlo más feo, pero me enoja mucho el tema de que digan el gobierno, es que las redes de trata de personas, me parece muy bien, ustedes saben dónde están, saben quiénes son, deténganlos, hagan algo, no salgan a anunciarlos que ya saben, ¿sí? Porque sí hay pues una actitud, no entiendo mucho al gobierno mexicano en este momento, es una actitud como muy pasiva, muy de dar declaraciones, pero por otro lado no vemos por dónde se puedan sostener pues la crisis que se está viviendo tanto en la frontera norte como en la sur, porque la gente también es cierto que en el momento en que el gobierno de Estados Unidos dijo se reinicia el quédate en México, el chip fue podemos entonces ir, ¿no? Y no es así. El proceso no es así. Abel, tenías una pregunta. Sí, un poquito para terminar de entender toda esta cuestión burocrática. Lo que le está pasando a Biden para cancelar Quédate en México no es un poco parecido a lo que le pasó a Trump con DACA, de que esos no son los modos de cancelar un programa. Sí, Como que ciertamente, de hecho, el razonamiento del Tribunal de Inmigración, el Tribunal Federal que dio la decisión, es precisamente basándose en la interpretación del Acta de Procedimientos Administrativos. Y básicamente el razonamiento es que la administración no tuvo como una razón legal, sino que simple y sencillamente lo está haciendo porque lo quiere hacer. O sea, básicamente dice, es un capricho, ¿no? En el fondo sabemos que es un tema de tipo político, pero precisamente los sectores conservadores en este país están recurriendo a la misma estrategia que utilizamos nosotros, los grupos pro inmigrantes, durante la administración del presidente Trump, que es precisamente acudir a los tribunales y utilizar el acta de procedimientos administrativos para lograr ya sea cambiar algo que sentimos que nos conviene o algo que no nos conviene, ¿no? Sí, cierto, es la misma situación, misma dinámica legal. A ver, hay una pregunta nada más. Nolvin García, es que no alcanzo a ver en la computadora. Nolvin García dice, salí de mi país, huí de una persona que me quería hacer daño por pertenecer a la comunidad LGBT. Lo demandé y me amenazó de muerte. Traje mis pruebas. ¿Qué pasaría si cruzara? Normalmente es como ese tipo de casos es un poquito más fácil a poder definir la persecución por membresía de grupo. En este caso, una persona que pertenece a un grupo minoritario que ha sido sujeta de persecución. Una de las cosas que había hecho la administración Trump era precisamente limitar el uso de la persecución de parte de terceros, en este caso de particulares, para obtener acceso a protección bajo la ley de asilo, y eso había sido hecho bajo una determinación de una corte, un caso que se conoce como el caso de AB. Afortunadamente, el caso fue derogado por la actual administración y una persona que
de una manera definida se ha identificado como miembro de un grupo minoritario, en este caso una minoría sexual protegida, pudiera tener un buen caso de asilo. Normalmente son lo que se consideran como buenos casos de asilo. La persona tiene que asegurarse de que cuando venga, asumiendo que viene, ¿verdad? Traiga toda la documentación que pudiera demostrar que en realidad esa situación sucedió. Bueno, pues ahí tienes, Nolvin, la respuesta a tu pregunta. Y a mí me gustaría que pues hiciéramos una conclusión de este programa. Este es el último programa del año de Conexión Migrante. Tranquilo, Abel, del año. El 2022, la primera semana de enero, vamos a estar aquí dándoles lata. Pero bueno, nos vamos estas 2 semanas porque los chicos también se toman algunos días de descanso. Todos debemos descansar un poquito en este cierre de año. Pero a mí me gustaría, Emilio, que termináramos esto con tú que estás allá, que estás tan cerca de la comunidad. ¿Cómo ves las cosas en materia migratoria para el 2022? Tomando en cuenta que hay elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, para las personas que ya estamos en los Estados Unidos, vamos a seguir experimentando esta situación de distensión donde muchas de las medidas migratorias restrictivas han sido eliminadas, ¿no? Desafortunadamente, la situación se va a complicar para nuestros hermanos que se ven forzados a tratar de ingresar a los Estados Unidos por la razón que sea, y quizá en ese sentido hay que enfatizar que quizá este no es el mejor momento para tratar de venir a este país sin documentos o solicitando asilo. Obviamente hay situaciones donde no puede esperar las personas, pues no, ¿verdad? Están persiguiendo, ¿qué haces, no? Nomás tomar en consideración eso, regresando al tema del programa, la restitución de este protocolo migrante, desafortunadamente es una realidad que ha sido reafirmada con la nueva decisión de la Corte, ¿no? Entonces, aquellas personas que ya están aquí, pues nada más tenemos que seguir en la lucha para que eventualmente logremos una reforma migratoria. Nuestros hermanos que tienen que viajar, pues nada más que estén pues conscientes de todos los problemas que van a enfrentar y que estén preparados para esperar en la frontera un tiempo prolongado antes de que puedan ingresar a este país bajo la ley de asilo. Así es, Emilio. Y bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por acompañarnos, no solamente hoy, sino desde que inició Conexión Migrante, pero este año en particular, cómo te hemos dado lata de verdad. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que respondas con esa claridad y sencillez las dudas de la comunidad migrante, que es lo que más aprecia la gente, que le demos información precisa para que tome mejores decisiones. Y como decía Emilio, quizá no sea el mejor momento. Si tienen otra posibilidad, pues mejor agarren la otra posibilidad, pero de verdad, el tránsito por México está siendo muy complicado. El gobierno de México define más claramente, cada día más claro, cuál es su posición frente a la migración. Y es una posición muy complicada, que no nos gusta, que nos parece muy agresiva, que pareciera que Donald Trump se vino a vivir a México. Es una cosa súper triste, porque lo que se esperaba era otra cosa. Entonces, la posición de la gente que está llegando a México para llegar a Estados Unidos es muy complicada. Ojalá que las cosas mejoren. ¿Qué más quisiéramos que el 2022 fuera un mejor año? No para las personas que están migrando, sino para los países de las personas que están migrando. Las cosas están muy complicadas en Centro y Sudamérica, están muy complicadas en América Latina, están muy complicadas en el mundo en general. Entonces, pues sí, eso sí les aseguro, en Conexión Migrante seguiremos trabajando para ofrecerles información de calidad, para estar lo más cercano posibles a ustedes, para recomendarles que le hablen a Emilio cuando ya nosotros no entendemos nada y él les va a contar la verdad y la neta del planeta. Y agradecerles su compañía todo este año, a todas las personas que estuvieron y que nos escuchan y que están aquí pendientes cada jueves a las 7 de la tarde para tener esta charla entre amigos con temas que le interesan a la comunidad migrante y que para nosotros es muy importante que ustedes estén bien informados para que tengan una mejor vida. De verdad, hoy más que nunca, la labor que hacemos los periodistas es importante porque tenemos que crear conciencia no solamente de lo complicado que puede ser migrar,
sino como lo que decía Emilio, de lo complicado que es vivir en Estados Unidos. No es fácil, es mucho trabajar y hay que sopesar bien las cosas. Abel, Selene, gracias por acompañarme todo este año en estas transmisiones. Saraí, gracias también por estar a tiempo, por estar y contarnos cosas. Hoy por primera vez tuviste tu participación, así que ya el próximo año te lanzaremos al estrellato, Saraí, te lo prometo. Pues muchas gracias por acompañarnos todo este año, muchas gracias por estar en este Entre Amigos. Esperamos que el 2022 sea mejor para nuestros países, para nuestras familias, para todos ustedes que nos están escuchando en este momento. Y pues feliz Navidad, disfrutemos hasta donde podamos y que el 2022 sea un mejor año. Gracias, muy buenas noches. Aquí estamos. Recuerden que le pueden dar lata a Selene, a ella sí le pueden seguir dando lata todo el tiempo, para que les conteste pues sus dudas y cuestionamientos que tengan a lo largo del año. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el 2022. En la primera semana de enero ya habrá un programa de Entre Amigos, se los prometemos. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Gracias, Emilio, gracias por estar.